Damos a usted la bienvenida a Sanidad para el Alma. Vamos a continuar entonces estudiando las Santas Escrituras. Si tú no compartes el pecado, tú no compartes con aquellas cosas que Dios aborrece, y tú aborreces también el pecado y agradas a Dios, tú vas a ser rechazado por aquellos que aman la mentira, el engaño, la maldad. Vamos a mirar la segunda razón por qué el mundo rechazó a Jesús y aún lo sigue rechazando: por hablar la verdad. Juan 8:40. Jesús les dijo: ahora ustedes procuran matarme porque les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si tú hablas la verdad, si estás en un grupo, estás en algún lugar de trabajo, pero los demás quieren hacer algo bajo una cobertura, un ropaje de verdad, según ellos están diciendo la verdad, pero sabemos que debajo de todo eso se está tejiendo una mentira, un complot, una farsa. Tú no participas de eso. Ellos te van a rechazar. Tú vas a experimentar rechazo por vivir en la verdad y por decir lo correcto, por decir: yo no estoy en acuerdo con que se haga esto de manera falsa, fraudulenta, engañosa, perversa. Esto es corrupción. Esto es totalmente desaprobado por Dios, porque tienes un principio moral y espiritual implantado en tu corazón y tú temes a Dios. Entonces por eso te van a rechazar. Veamos en tercer lugar por qué el mundo rechazó al Señor Jesús y lo sigue rechazando: por haber sido concebido del Espíritu Santo, porque Él fue concebido de manera sobrenatural. Juan 8:41. Dice el Señor Jesús: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Anteriormente le dijo cuál era el padre de ellos. No, el padre Satanás, porque ellos hacían lo que Satanás quería, la mentira. A eso vino Satanás. Él vino a robar, él vino a hurtar, él vino a destruir, pero cada vez que hace todo esto lo hace usando el engaño, la mentira. Dice: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Contestaron ellos. Le estaban diciendo: mira, Jesús, tú no naciste del Espíritu Santo, sino que hubo fornicación allí, una ofensa grave contra el Señor, contra su concepción virginal. Cuando nosotros sabemos esto, que cuando le hablamos a las personas que fuimos nacidos del Espíritu, que somos nuevas criaturas, ellos no lo van a entender, porque 1 Corintios 2:14 dice: el hombre natural no percibe, no acepta, no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Te van a decir loco y te van a decir fanático, porque tú hablas de lo que ellos no entienden. Cada vez que tú hables de las cosas espirituales delante de una persona natural, la persona te va a ti a rechazar. Pero aquel que te recibe a ti y que te acepta es porque ha entendido la verdad de Dios, porque él también ha recibido a Jesucristo en su corazón. Vamos a mirar en cuarto lugar por qué el mundo rechazó a Jesús y lo sigue rechazando. ¿Sabe por qué? Por su oficio de carpintero. El oficio de carpintero, dice Mateo 13, versos 53 a 57. Decía: ¿y quién es este? ¿Este no es el carpintero, hijo de María? Y se escandalizaban de él, no lo aceptaban. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. El oficio de él era carpintero, y por el hecho de ser carpintero él era rechazado. Si hubiera venido como un rey, que era lo que ellos querían, un rey con poder y autoridad para quitarlos a ellos, quitarles el yugo romano, lo hubieran recibido inmediatamente. Pero así es, cuando tú llegas humilde, cuando tú te muestras humilde con la humildad del Señor, te van a rechazar. Ellos quieren ver en ti es una persona con poder. Ellos van a recibir a que tiene el poder y el dinero. Pero aquel que no le puede presentar sino la gracia de Dios, el que no la tiene te rechaza, pero el que la ha recibido de Dios también te va a recibir a ti. ¿Por qué?
se van a poder atraer, nos vamos a poder entender y vamos a poder recibir en afinidad el mismo espíritu que habita en uno y el otro. Jesús nos ha dado del mismo espíritu, el Espíritu Santo, para poder así recibirlo a Él y recibir a los hermanos que han sido también engendrados por Dios. Y los que han sido engendrados por Dios, el maligno no los toca. ¿No es este el carpintero? ¿Qué va a poder hacer un carpintero? ¿Y qué va a hacer este hombre? Pueden decir con alguien que salió de la nada, que era un drogadicto, un alcohólico, que era una mujer de la calle, que era un hombre sin estudios académicos, y hoy lo ven enseñando la palabra con autoridad y quizás en un cargo público incluso, reconocido porque tiene sabiduría, inteligencia, ha podido ser posicionado aún dentro de los mismos, las esferas sociales, porque Dios lo ha colocado en eminencia. Y dicen, pero ¿ese de dónde salió? Dios lo colocó allí. Aunque los demás te rechacen, pero el Señor te ha dado ese estatus. Le damos la gloria al Señor. Vamos a mirar también por qué el mundo rechazó a Jesús en quinto lugar y por qué lo sigue rechazando. Por ser Dios. A Él no lo recibían como Dios. Juan 5:18. Los judíos procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Déjame decirte algo. Si tú eres hijo o hija de Dios, también el mundo te rechazará. A todos los hijos de Dios los rechaza el mundo. Cuando tú dices, a mí me rechazaron, ¿quién te rechazó? Pregúntate hoy, después de haber escuchado sobre este tema, ¿quién te está rechazando? Si tú eres un hijo de Dios y te rechazó otro que dice ser también hijo de Dios, vamos a colocar aquí en cuestionamiento esa legitimidad de hijo. Un hijo de Dios no rechaza. El Señor no rechaza. Él dice que al que Él viene no lo echa fuera, no lo rechaza. Todo el que viene al Señor es acogido. El Señor dice que no hagamos acepción de personas. Rechazamos sí el pecado, pero no al pecador. Con toda nuestra fuerza rechazamos y aborrecemos el pecado. En Juan 15, versos 18-19, el Señor Jesús nos advirtió y nos dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Te están aborreciendo, te están rechazando, ya Jesús lo rechazaron primero. Dice ahora en el 19, si tú fueras del mundo, el mundo te amaría. Pero como tú no eres del mundo, antes bien, yo te saqué de allí, yo te elegí del mundo. Por eso es que el mundo te aborrece. Recuerda que el príncipe de este mundo, como está en Juan 14:30, es el diablo y Satanás. Él es el príncipe del mundo, él gobierna el mundo y usa a las personas que están allí en ese sistema, aliados con él, obedeciéndole a él para que luego te opriman, te rechacen, no te acojan, te desprecien, te menosprecien. El Señor dice ya, a mí me lo hicieron, a ti también te lo van a hacer. El Dios de este siglo, dice 2 Corintios 4:4. Y Lucas 10:16 dice el Señor, el que acepta el mensaje de ustedes, me acepta también a mí. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios y las personas aceptan este mensaje, están aceptando al Señor Jesucristo. Dice, el que los rechaza a ustedes, aleluya, cuando a ti te rechazan, hija de Dios, cuando a ti, hijo de Dios, te rechazan, dice el Señor, a mí me están rechazando. Y el que me rechaza a mí, también rechaza a Dios que me envió. Esto es glorioso. ¿A ti no te parece esto glorioso? Cuando a ti te rechacen, tú dices, no me están rechazando a mí, están rechazando a mi Señor Jesucristo, porque yo les estoy mostrando a Dios con mis actos. Pero si te rechazan porque tienes una conducta opuesta a la verdad de Dios, entonces ahí sí hay que revisar qué estamos haciendo, dónde nos estamos equivocando. Siempre que seamos rechazados por causa de ser hijos de Dios, porque nos parecemos a Él, somos dignificados por el Señor. Y Él dice, no te preocupes, si te rechazaron a ti, me rechazaron fue a mí. Por último, quiero decirte lo siguiente. Después de haber oído este tema del rechazo, ya sabes que Jesús también lo tuvo que sufrir. Por eso hoy te sigue diciendo, ven a mis brazos. Yo llevé el dolor de tu alma, para eso vine a morir. Ciertamente Jesús en el madero fue crucificado,
Fue rechazado y conoció el dolor más profundo. A causa del pecado, su costado fue traspasado para hacernos libres del príncipe de este mundo. Jesús se llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores. Para que nosotros tuviéramos paz, fue molido y herido. De modo que todos los desprecios y los sinsabores quedaron en la cruz clavados sin efecto y abolidos. Entonces, cuando alguien te rechace, recuerda a Jesús, quien por amor a nosotros lo soportó todo en la cruz. Tú no tienes por qué cargar lo que Jesús cargó, sino darle honra y gloria al que en la cruz te salvó. Amén. Dios te bendiga.